José, se vota el 11 de agosto las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias conocidas como PASO, pero el 12 van a votar los mercados seguramente. ¿Qué podemos esperar? Mira, hoy los mercados ya están influenciados por la preocupación que deviene de esas pasos. Seguramente dependiendo de la lectura que hagan los analistas políticos sobre el resultado que tengan las pasos, que va a ser la primera encuesta, digamos, no tendenciosa, digamos, y indiscutible. A partir de ahí los mercados interpretan que la posibilidad de que gane en primera vuelta un candidato u otro tendrá un resultado, una presión distinta sobre el tipo de cambio o no. Es decir, si los mercados creen que puede ganar Fernández, evidentemente va a existir preocupación en base a los dichos de Fernández este último tiempo y en base a lo que el kirchnerismo ha actuado en la gestión de su gobierno. Si este resultado no se diera en primera vuelta y debiera pasarse a una segunda vuelta, claramente entiendo que habrá tranquilidad en los mercados. Bueno, vamos a suponer, porque sin duda, como mencionabas, la variable de referencia va a ser el dólar en el día posterior, que de haber una extensa diferencia, que es lo que no se espera, pero suponiéndolo, entre la primera y segunda fuerza, se actualiza el valor del dólar. ¿El Banco Central tiene capacidad de fuego como para afrontar y evitar lo que podría ser una corrida cambiaria? El Banco Central tiene poder de fuego, y tiene mucho poder de fuego, porque además de los dólares que tiene hoy en la reserva, tiene futuros, digamos, comprados con anterioridad. O sea que tiene unos 6.000 millones de futuros, más la reserva que tiene, más esta posibilidad que le dio finalmente el Fondo Monetario Internacional de intervenir entre bandas de no intervención, curiosamente. Claro. Pero lo que hay que ver es cómo los analistas, de nuevo, cómo los analistas políticos leen esto. Si el resultado fuera muy marcado y de alta probabilidad y demás, me da la sensación de que los mercados no se van a quedar esperando a que un resultado final defina para posicionarse en dólares. Es más, hoy ya se está viendo que los mercados, frente a la incertidumbre que un proceso como las PASO implica, se están dolarizando. Estos días, hoy el dólar ha subido de nuevo un poquito, desde el mínimo de 42 y pico que llegó, hoy ya estamos en 45, 40, motivado no solamente por algunas repercusiones de la baja de tasa que tuvo Estados Unidos, sino fundamentalmente por la preocupación de algunos inversores que deciden dolarizarse y esperar que pasen las elecciones. La discusión es, a partir del resultado de las PASOs, ¿se va a abrir un status quo hasta más cerca de la primera vuelta o rápidamente ahí los inversores van a tomar posiciones y se van a dolarizar definitivamente? Y acá la decisión del Banco Central es hasta cuándo va a dejar subir el dólar de tal suerte que no le impacte de manera importante la inflación y por otro lado no le impacte en sus aspiraciones políticas, porque todos sabemos que el humor del votante muchas veces está ligado a la volatilidad o no del tipo de cambio. Bueno, hablando de la volatilidad del tipo de cambio, ¿tú dirías que hoy estos 45,50 que marcan el valor del dólar aquí en Argentina, es un valor retrasado, es un valor actualizado? Esto depende con qué lo compares. ¿Ah, si sí? si vos te pones del último año, el dólar no ha aumentado. Desde octubre del año pasado prácticamente hasta ahora, claro, el dólar ronda alrededor de los 46 pesos. En ese tiempo la inflación siguió creciendo de manera importante y obviamente le quitó competitividad. Si vos comparás el valor del dólar con lo que valía hace 2 años atrás, este valor del dólar te deja tranquilo. En definitiva, me da la sensación de que este es un valor de dólar superior a la media de los últimos años, si vos querés llamarlo así, con lo cual debería generar posibilidades de exportación a el sector externo argentino, siempre y cuando se den las condiciones para que el sector argentino pueda exportar. Y como que no vos, necesariamente es tipo de cambio. Sí, o sea, la competitividad viene por el lado de tener una menor presión tributaria, tener una ley laboral más ayornada a lo que son las leyes laborales del mercado. Mira, Argentina tiene que hacer un proceso de armonización, porque si va a empezar a firmar pactos comerciales como el que está firmando con la Unión Europea, que claramente es un pacto que le puede generar muchas oportunidades a Argentina, también le puede generar algunos problemas a Argentina si no se hacen las armonizaciones tributarias, laborales que esto implica. Y no solamente con Europa, sino además con los socios
del Mercosur. Esto es con Brasil, con Paraguay y con Uruguay. Así que, digo, el desafío de los próximos años del gobierno que sea va a ser muy fuerte en el tema de armonización. Nosotros tenemos que armonizar desde la cuestión tributaria interna entre las provincias argentinas y a su vez de Argentina con los países de la región y del mundo si aspiramos a poder tener una balanza comercial, digamos, superavitaria y una posibilidad de que las empresas se instalen en Argentina, produzcan en Argentina, generen trabajo en Argentina, digamos, y rápidamente salgamos de este problema que tenemos hoy los argentinos, que es falta de trabajo, falta de inversión digamos, y un Estado que ha tenido que ir supliendo gran parte de ese empleo que no podía dar el sector privado, generando un Estado demasiado grande y demasiado caro para todos los contribuyentes. Y agrego lo que solés decir en las entrevistas aquí, y hay que ver que el frente externo también acompañe, porque también hay ciertos movimientos en las relaciones, sí, digamos, internacionales. Eso, Seba, el mundo influye obviamente en Argentina. Nosotros no somos una isla que, digamos, estamos altamente impactados por el mundo. Sin ir más lejos, cuando venía al primero hasta las 3 de la tarde, las bolsas del mundo subían y la de Argentina subía. Y Trump escribió 2 tweets o 3 tweets y las bolsas se desplomaron, el petróleo cayó 7%. Digo, la verdad que en un mundo tan inestable desde el punto de vista de las relaciones comerciales, con dos gigantes como es China y Estados Unidos discutiendo comercialmente, y con un presidente que nos tiene, un presidente de los Estados Unidos que nos tiene acostumbrado a expresarse por tweet, la verdad que genera una volatilidad a los mercados y a los activos en el mundo muy importante. Y de nuevo, todo esto siempre y cuando el mundo siga acompañando como antes de los 3 tweets de Trump. Después de los 3 tweets de Trump vamos a ver qué pasa. Muy bueno. Bueno, hablando de tweets y declaraciones, si bien los dos frentes políticos que están polarizando la elección no han ahondado en lo que son las propuestas, recientemente, bueno, Alberto Fernández planteó la posibilidad de incrementar lo que sería la jubilación a partir de el no pago o el pago parcial de lo que podrían ser los intereses de las letras de liquidez conocidas como LELIQ. Eso para la gente que no conoce, no tiene un conocimiento técnico económico, ¿eso es viable? ¿Es posible hacerlo? No, en primer lugar, no es viable desde este punto de vista. Las LELIQ son de letras que reciben depósitos únicamente del sector financiero, o sea, de los bancos. Los únicos que las pueden comprar son los bancos. ¿Y los bancos con qué la compran? Con los ahorros de la gente, con los excedentes. Un banco toma depósito y genera préstamos. La diferencia entre los depósitos y los préstamos genera una masa de dinero ociosa que los bancos tienen que hacer algo. Una parte están obligados a dejarlo en el Banco Central, lo que se conoce como encaje, que es la garantía que tenemos los depositantes, tanto de caja de ahorro, de cuenta corriente o de plazo fijo, que nuestro depósito lo vamos a tener cuando lo querramos ir a sacar. Cuando metamos la tarjetita en el cajero, ese banco va a tener posibilidades de liquidez de darnos esa plata. Esos encajes, una parte están remunerados y otra parte no están remunerados. Quiere decir que una parte del Banco Central no le paga interés a los bancos y otra parte sí. La parte que le paga interés a los bancos lo pueden invertir en LELIQ. Pero después está toda esta otra plata que no están obligados a tener el encaje, que hoy es excedente porque hay más gente que deposita y que toma préstamos a esta tasa de interés. Las familias no se endeudan porque no lo pueden hacer, no tienen margen, y por otro lado las empresas tampoco porque no es económicamente viable. Así que, digo, es excedente lo que está haciendo hoy los bancos, prestárselo al Banco Central. El Banco Central genera justamente esta letra para sacar esa liquidez del mercado y que esa plata no se vaya ni a dólar ni a precios. Entonces, si uno dice yo le voy a dejar de pagar intereses, como dice Alberto Fernández, la pregunta es ¿qué va a pasar con esos bancos, con esa plata? Seguramente el banco no le va a pagar interés al ahorrista y seguramente el ahorrista lo que va a hacer es va a sacar su depósito y se va a ir al dólar o a algún otro instrumento de ahorro que considere viable. Entonces, por un lado va a estar generando un aumento de tipo de cambio, porque Alberto Fernández no dijo solamente que no iba a pagar más los intereses, sino que dijo que el tipo de cambio estaba atrasado y que tenía que ser mucho más alto. Si esto se da y aumenta el tipo de cambio a valores que él dice, porque dijo mucho más alto, entonces si ese valor se da, obviamente se va a trasladar a los precios. Y cuando todos ya sabemos, el año pasado lo vivimos,
una devaluación impacta en los precios, digamos, generan licuación, o la inflación genera licuación del salario real de la familia, o de los ingresos de la familia, y obviamente acá el consumo. Así que el 20% que le va a dar por un lado se lo va a comer parte de la inflación por otro, si no toma alguna medida para esterilizar esa plata, salvo que decida hacer algo compulsivo, con lo cual sería una barbaridad, porque lo que estaría haciendo es quedándose con el depósito de la gente, porque los bancos no le podrían depositar a la gente. Eso por un lado. Por otro lado, hay que ser responsable fiscal mente y monetariamente cuando uno habla. El Banco Central no puede financiar al Estado o no debe financiar al Estado para pagar los jubilados. El aumento de la jubilación, que es deseable, que todo el mundo, me parece que estamos de acuerdo, en primer lugar tiene que ser un aumento real, es decir, que no tiene que estar acompañado por inflación que le licúe parte de ese aumento. Y por otro lado, tiene que ser hecho por el gobierno, por el Estado argentino, no por el Banco Central. Claro, entonces, lo que el Banco Central deje de pagar de la ELIC no se lo puede pasar al gobierno para que pague el sueldo. De igual manera, creo que Alberto Fernández con la declaración abre un tema que no estaba a lo largo de la campaña, que era el análisis de qué hacer con estas letras de liquidez, que tarde o temprano va a haber que desactivarlas, como fue el caso de las LEVAC, ¿no? Aquí hay varios problemas. Uno es desactivar las letras, porque las letras de tasa lo que están haciendo es cumpliendo el objetivo de la base monetaria ahora, pero generando un incremento de base monetaria para el futuro, cuando esas liquidez, esas LELIC se paguen, digamos, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, el problema que está generando es una tasa de interés tremendamente alta, real positiva, esto es una tasa de interés que está varios puntos por encima del de la inflación, porque la inflación querés que sea 40%, la LELIC paga 60 y algo hoy, 62 y pico. Los bancos están pagando, el Banco Nación paga 52% por un plazo fijo. Si la inflación es 40, el quien invierte un año en plazo fijo con esa expectativa de inflación ganaría 12%. Esa tasa de interés de plazo fijo o de la LELIC le exige a la empresa que toma préstamo y a la familia una tasa de interés impagable, superior a ella. Entonces, no hay empresa que pueda generar utilidades suficientes para poder pagar la inflación más 10, 12 o 20 puntos por encima. Entonces, el problema acá de la tasa de interés es que tiene que bajar para que las familias puedan financiar consumos fundamentalmente de productos durables, digamos, y por otro lado, las empresas puedan financiar no solamente inversiones, sino capital de trabajo para poder rápidamente producir. Así que me parece que es el desafío más grande que tiene el gobierno después del de la inflación. El primer desafío que tiene el gobierno y que ninguno de los candidatos está diciendo cómo lo va a combatir es la inflación. La inflación es el peor enemigo que tiene la familia, que tiene la empresa. La empresa no puede ser competitiva en la región con inflaciones de 2 dígitos, mientras la región tiene inflación de un dígito. Claro. Y las familias no pueden, digamos, estar permanentemente viendo erosionados sus ingresos como consecuencia de la inflación. Entonces, los candidatos deberían estar preocupados en decirnos no es en cuánto nos van a aumentar, sino nos deberían decir cuánto va a ser el aumento real, es decir, cuánto le van a aumentar a la gente por encima de la inflación. Y nos tienen que decir cómo la van a dominar la inflación, porque la verdad es que la inflación es una máquina de generar pobres. Los argentinos lo tenemos demostrado. En los últimos 10 años, te diría, el promedio de inflación ha sido 25%, salvo cuando el INDEC la mentía, pero digamos la que sentía la familia ha sido 25%, sacando este año que pasó, que fue una atrocidad del 55%. Pero rápidamente me parece que los argentinos tenemos que exigirle a los candidatos que de una vez por todas nos digan cómo piensan dominar la inflación seriamente y no con medidas fáciles que implicarán alegría en el momento que nos recibimos el aumento y a los poquitos meses lo vamos a ver licuado. Bueno, 2 cositas. Decías inflación. Se estima, para quienes nos están viendo, escuchando, que la inflación de julio podría rondar el 2,5%. Si eso sucede, sería el 4º mes de desaceleración consecutiva, pero con el tema de que hay ciertas tarifas y también algunos precios, como por ejemplo se habla de las naftas, que están siendo puestos en pausa, por así decirlo, y que podrían tener un impacto meses adelante, con lo cual hay una expectativa inflacionaria para todo el año del orden aproximado del 40%. Te vamos a invitar, el segundo punto, en otro programa, cuando pasen, justamente, valga la redundancia, las PASO, para analizar un poco de cada una de las fuerzas políticas que quedan habilitadas para la primera vuelta, las generales, cuáles son los modelos económicos, en realidad las políticas económicas que tienen, para traducirlo, porque como bien vos decís, se habla mucho en campaña, pero se propone poco. Se propone poco y se propone temas que no permiten dilucidar el cómo lo van a hacer.
Así es. ¿Y qué? Me parece que estamos todos de acuerdo en lo que queremos los argentinos, lo que necesitamos los argentinos. El problema es el cómo, y lo interesante sería que nos lo digan antes, como para que los argentinos puedan elegir, digamos, a conciencia, sabiendo lo que le va a implicar cada una de las medidas que van a tomar.